Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa, 7 horas, compartiendo el mundo, con Gabriel Espinosa de los Monteros. Notimundo al día con los protagonistas de la noticia. Análisis sobre los precandidatos a la presidencia del Legislativo es el tema que enseguida lo pasamos a analizar con Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y director del Observatorio Legislativo. Marcelo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, amigos, y un cordial saludo a su distinguida audiencia. Marcelo, habíamos quedado en una anterior entrevista en precisamente analizar algunos de los candidatos que ya suenan, algunos de los nombres que ya suenan para convertirse en el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Comencemos con César Litardo, candidato de Alianza País, al parecer uno de los más opcionados. Sí, sin duda, como yo lo había comentado en semanas pasadas, en ese momento existían 136 legisladores que estaban como candidatos a la presidencia de la Asamblea Nacional. Tal vez solo uno teníamos certeza de que no podía ocupar este cargo. Y se vino en días recientes la candidatura del oficialista César Litardo, y si podemos hablar de este legislador podemos señalar en primer lugar que fue el asambleísta más votado por la provincia de Los Ríos y ocupó un rol protagónico como presidente de la comisión ocasional que trataba la investigación del caso Gabela, y eso le dio bastante protagonismo dentro del Parlamento y dentro de la política nacional. Al respecto de su labor parlamentaria, podríamos mencionar que es un asambleísta que asiste con bastante regularidad a las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional. Asistió a 519 votaciones de las más de 600 realizadas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto quiere decir que él tiene un 75% de asistencia. A 3 de 4 votaciones asiste el legislador. No es tal vez el legislador que más asiste, pero tampoco se encuentra dentro de los legisladores más, entre comillas, faltones. Y en su trabajo ha presentado proyectos de ley. Ha presentado apenas un proyecto de ley el legislador, y eso tal vez tenemos que comprenderlo de la siguiente manera. Los legisladores que presiden comisiones tienen una labor mucho más ardua, y es precisamente la de la articulación con los distintos sectores y el de facilitar el trabajo de las comisiones. Tal vez debemos ver que el asambleísta Litardo, al presidir esta comisión ocasional que tuvo un trabajo bastante arduo, enfocó sus esfuerzos dentro de esta área, ¿no? Marcelo, más allá de quien conduzca la Asamblea Nacional, ¿se debe trabajar en alcanzar una agenda legislativa? Por supuesto que sí, y eso es una de las preocupaciones de quien es uno de los segundos candidatos a la presidencia de la Asamblea Nacional, como lo es el asambleísta Guillermo Celi. Guillermo Celi en días pasados señaló que lo importante no era tratar de acordar quiénes dirigirían las comisiones o quiénes integrarían las otras dignidades de la Asamblea Nacional, sino tener una agenda legislativa clara, que se cumpla con una agenda. Y aquí podemos rescatar dos cosas. La presidenta actual de la Asamblea Nacional solo llegó a cumplir con el 49% de la agenda legislativa planteada durante su administración. No llegó a aprobar más que 21 proyectos de ley durante el último año, y 23 en total de los 49 que ella planteó que se iban a aprobar durante su presidencia. Y también otro aspecto, la fractura entre el bloque de integración nacional y ahora este grupo de legisladores del BADI precisamente se da por un incumplimiento en la agenda legislativa. Y esto es algo que debemos tomarlo con muchísima atención, en el sentido de que Guillermo Celi precisamente señalaba esto, que la Asamblea Nacional debe llegar a acuerdos mínimos sobre esta agenda legislativa, porque vienen puntos de trascendental importancia. Una posible reforma al Código de la Democracia, reformas constitucionales para determinar cuál será el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reforma económica ya bastantes meses esperada y que el gobierno la ha anunciado, así como también reformas al Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Extinción de Dominio. También hablemos de la función, de la labor que ha desempeñado Guillermo Celi de Suma,
quien está siendo auspiciado por los social cristianos. ¿Cuántos proyectos ha presentado? ¿Cómo ha sido su asistencia? Precisamente, el asambleísta Guillermo Celi ha presentado 2 proyectos de ley y ha asistido al 78% de las votaciones tanto para aprobar leyes como para aprobar cambios de orden del día, aspectos de fiscalización o incluso resoluciones. Hay que recordar que el asambleísta Guillermo Celi fue el asambleísta más votado a nivel nacional sin ser de Alianza País. Recordemos que en este caso el asambleísta Guillermo Celi llegó con lo ya extinta Alianza Creo Suma y ocupó el primer lugar de la lista de asambleístas nacionales. El asambleísta Guillermo Celi ha tenido ya una larga carrera política, siendo candidato a prefecto de Manabí con una alianza entre el Partido Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano en el año 2009. Fue miembro y director del movimiento Suma, candidato a asambleísta nacional en el 2013 sin lograr ocupar una curul, y en esta alianza Creo Suma pudo llegar al Parlamento. Este martes 14 concluye el primer periodo legislativo. Han sido 2 años de convulsión política, escándalos, espionaje, destituciones y renuncias que definitivamente superaron a la producción legislativa, Marcelo. Sí, sin duda que sí. Lastimosamente, los 2 primeros años del legislativo estuvieron marcados por actos que pueden ser bastante bochornosos y que de hecho son bastante bochornosos para los ecuatorianos, considerando estas denuncias de diezmos, asimismo, al parecer, acciones de espionaje dentro de la Asamblea Nacional, lo que colocaron a la Asamblea Nacional tal vez más aún en la poca o la falta de aceptación por parte de la ciudadanía y pues no en el primer lugar que debería ocupar como la función del Estado más importante, como ese ente que garantice el control entre las distintas funciones del Estado. Pero sobre todo la Asamblea Nacional se caracterizó por una labor netamente fiscalizadora dentro de la Asamblea Nacional, pero una fiscalización sin los resultados esperados. Venían resoluciones de juicios políticos cuando las autoridades a ser evaluadas o examinadas ya se encontraban fuera del país o habían sido destituidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo yo profundamente, y esta es una posición personal, que esta Asamblea Nacional en sus 2 primeros años le queda debiendo y mucho a los ecuatorianos. Analicemos otro de los candidatos, Jimmy Candel, quien está por las minorías agrupadas en la bancada de integración nacional BIN, uno de los también posibles candidatos para ser presidente de la Asamblea. Precisamente la bancada de integración nacional, que ahora cuenta con 11 legisladores, no el número mayor que tenía antes de esta fragmentación por el incumplimiento de agenda legislativa, ha propuesto a Jimmy Candel. Él, dentro de la función pública, antes fue rector de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena y ahora ocupa este cargo de asambleísta provincial. Como yo les comentaba, tal vez cuando no existe un rol muy protagónico como presidente de una comisión, los legisladores tienen mayor oportunidad de trabajar en aspectos de legislación. El asambleísta Candel ha presentado un total de 6 proyectos de ley y ha asistido a un 82% de las votaciones, es decir, que asistió a 570 de 688 votaciones, y con una gran presencia sobre todo en votaciones de aprobación de proyectos de ley. Dentro de estas estuvo en 56 de 60 votaciones que estaban relacionadas a esta materia. Marcelo, es hora de que la Asamblea Nacional recupere su independencia, por lo que es necesario que se encuentren consensos como prioridad por encima de los conflictos dentro del Parlamento. Bueno, en este sentido creo que estuvimos frente a una asamblea bastante atípica en relación a los últimos 10 años en los que precisamente se señalaba que no existía independencia. Recordemos que en el periodo legislativo pasado, 7 de cada 10 proyectos de ley eran presentados por el presidente Correa. Y en este caso, pues se notaba su rol de colegislador con una mayor fuerza. Él lo hacía todo. En la actual, exactamente, en la actual, y tal vez nos decían que existía gobernabilidad, pero se notaba poca independencia al momento de ejercer la facultad fiscalizadora que debería tener la Asamblea Nacional. En la actual Asamblea Nacional, el Ejecutivo ha tenido tal vez un rol no tan protagónico, más bien se ha evidenciado que cada vez existe menos articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y tal vez la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional es una muestra de esto.
En los últimos 10 años nosotros teníamos ya la certeza de quién iba a presidir la Asamblea Nacional. Pero eso era porque Alianza País tenía mayoría. Una amplia mayoría. Exactamente, cosa que no ocurre en la actualidad. Hoy en día. Imagínese, Joana, que Alianza País llegó con 74 legisladores, hubo el fraccionamiento a partir de este distanciamiento del presidente Moreno y Rafael Correa, y en la actualidad Alianza País apenas llega a tener, con los legisladores cercanos al asambleísta Serrano, un total de 41 legisladores. Y eso pues pone en evidencia que realmente esta gobernabilidad que antes existía ya ha desaparecido. Queremos agradecerle a Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y director del Observatorio Legislativo, por su análisis sobre los precandidatos a la presidencia del Legislativo. Marcelo, gracias por siempre a las órdenes. Esto es Notimundo, siempre bien informados. Nos despedimos. En las siguientes emisiones de Notimundo ustedes conocerán ya quién será el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, así que permanezcan conectados con FM Mundo para estar siempre bien informados. Lo que viene es Compartiendo el Mundo, y a las 9 el gran musical con Cristian del Alcázar Ponce.